Hola, soy Jorge Roy y de JR Capacitaciones les traemos una nueva propuesta que lleva por nombre Charlas entre Mates. Vamos a abordar en ella fundamentalmente los temas que hacen a las ciencias del ejercicio, tanto en el entrenamiento como en la salud. Espero bien que les guste y que tengamos un buen feedback de ustedes. Muchas gracias. Hola a todos, gracias por estar del otro lado y bueno, acá contentos con otra charla entre mates con Jorge Roy, porque bueno, yo aprovecho y voy transmitiendo consultas que nos van llegando y también desde mi propia experiencia que van surgiendo y se generan estas charlas entretenidas que van evacuando dudas y aclarando un montón de temas, como yo digo habitualmente, que están grises, ¿no? Como que hay un montón de gente que dice las cosas de una forma, otro montón de gente que las dice de otra y a veces uno no sabe qué elegir. Y me pasó hace un tiempo ya que charlo con algunos pacientes adolescentes que consultan muchas cosas de internet y van eligiendo así al azar según como les cae mejor el TikTok o el videito del reel del Instagram, qué hacer cuando van a entrenar, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué responsabilidad que están entrenando, a veces con alguna guía, pero no tan de cerca porque terminan haciendo lo que dice el TikTok. Entonces, por ejemplo, me pasó que me consultaron, bueno, si hacían cardio antes o después de la rutina de musculación. Y después que está como esta cosa también de precalentar, dando vueltas todavía. Y bueno, acá sé que Jorge nos va a poder aclarar un poquito sobre el tema. Vamos a desenroscar el tema de precalentar, que ya nos reímos, pero bueno, sigue circulando. ¿Qué sería el precalentamiento? Bueno, sí, en principio agradezco, como lo hizo recientemente Valeria, a los inicios, que ustedes puedan estar del otro lado escuchando esto y aprovechando de ser posible lo que surge de estas charlas de entre mates. En realidad, vale la pena aclarar el concepto, porque lo de precalentar está muy dicho y lo seguimos multiplicando como si realmente el término expresara lo que vamos a hacer. Y en realidad no lo expresa, porque precalentar es todo lo que hacemos antes de calentar. Calentar expresado dentro del campo del rendimiento deportivo, dentro de la ejercitación corporal, sería, bueno, ir a buscar un acondicionamiento de nuestro organismo de suerte tal que cuando lo vayamos a someter al esfuerzo planificado, él esté encendido, preparado para poder responder satisfactoriamente a la exigencia. Hay encendidos que tienen que ver con fenómenos que ocurren en el músculo o en la musculatura que va a estar comprometida, nuestro sistema cardiocirculatorio eventualmente, incluso nuestro sistema hormonal. O sea que ahí la entrada en calor sí sería calentar, depende de la disciplina que se va a practicar en forma adecuada, ¿no? Sí, el concepto correcto, el de entre casa sería calentar. Está bien. Sí, Se lo puede llamar de otras formas, acondicionamiento previo, etcétera, claro. etcétera. Pero es decir, bueno, voy a calentar, es una manera de decir, voy a elevar la temperatura. El concepto es este, ¿no? Voy a elevar la temperatura de mi cuerpo. ¿Cuál era el principio? Que el calentar evitaba agarrar al músculo frío y agarrar al músculo Exacto, frío podría implicar lesionarlo. Entonces exacto. eso fue lo que Sí, movilizó. era una forma preventiva para condicionar en principio la musculatura para la actividad, porque en danza se hace, en fitness se hace, el tema en cualquier clase de yoga también, o sea, la entrada en calor previa como para condicionar y no agarrar en el estiramiento o en el esfuerzo repentino al músculo de imprevisto, digamos. Sí, hay suficiente evidencia de que eso no va a pasar. O sea, es
un punto más a considerar, pero no es causa-efecto. No es que porque yo no hice una entrada en calor conveniente, me lesiono. ¿Podría pasar? Sí, también puede pasar a pesar de haber hecho una entrada en calor suficientemente adecuada para el ejercicio que sigue. O sea que es bueno hacer una entrada en calor, un acondicionamiento previo, es imprescindible. Porque lo que tiene como gran propósito, no quiero profundizar mucho en este punto en este momento, pero para aprovechar, digamos, el hilo de la conversación, el gran objetivo es encender los sistemas que me van a proveer energía. ¿Por qué? Porque, bueno, hay sustancias ahí adentro que se las llama termoactivas. O sea que cuando hay una determinada temperatura, ellas funcionan muy bien. Y cuando esa temperatura no existe, ellas no funcionan incluso. No funcionan. O podrían llegar a no funcionar correctamente. Entonces, bueno, el acondicionamiento previo lo que me dice es, tengo el motor encendido del auto y la circulación de la nafta está impecable, desde el tanque hacia el motor. En este marco, ese es uno de los tantos propósitos que tiene el acondicionamiento previo. No es el único, pero es uno de los grandes, de los tantos y muy buenos propósitos. En el tema de lo de precalentar, como para ya terminar con este concepto, digamos, o redondear finalmente esta cuestión, insisto con el concepto, precalentar es incorrecto mencionarlo en tanto y cuanto yo me quiera referir a aquello que voy a hacer para que después las ejercitaciones estén debidamente dispuestas a salirme bien porque mi músculo se preparó convenientemente. En realidad, precalentar es lo que hago, cualquier cosa. Bueno, estoy charlando con la gente, nos encontramos en el club, en el gimnasio. Tomé unos mates, estaba en el vestuario charlando. Preparé la botellita de agua y estoy precalentando. Por ejemplo. Y después, bueno, cuando empiezo la actividad... O sea, es un poco decir esto, ¿no? ¿Qué hiciste antes de calentar? Claro. Bueno, es el pre, ¿no? Y ahí comento. Bueno, eso como para poner un poco la... Sí, poner mejor la terminología en su sitio, porque son cosas que se multiplican y a veces lo terminológico termina perjudicando a lo conceptual. O sea, hablo de una cosa que conceptualmente no es. Entonces, eso es un punto aclaratorio. ¿Bien? Bueno, y la otra consulta era esta, ¿no? Que decían, bueno, ahora le dicen cardio a los chicos o la gente más joven, los viejos del fitness, por ahí le decíamos el aeróbico, el segmento aeróbico, la parte aeróbica, bueno, o hacer un poco de vicio cinta antes de... un poco de, también es algo para reflexionar, ¿no? Si realmente va a ser un trabajo que tenga un impacto a nivel cardiovascular o es parte de esta entrada en calor, que por ahí es un rato más cortito. Bueno, ahí como que también creo que hay una confusión importante. Y el punto de error al llamar cardio al ejercicio es poner al corazón en el centro de la escena, o sea, tener una visión cardiocéntrica, como que en realidad todo lo que me vaya a pasar es justamente porque el corazón ha tomado las riendas del ejercicio y lo que yo haga con él generará algún beneficio posterior. En realidad, lo cardio igual aeróbico sería, ese es el concepto primario. Quedaría mucho mejor llamar a ser aeróbico y no cardio. ¿Por qué? Porque cuando hablo de aeróbico comprometo realmente al sistema cardiovascular y al sistema metabólico muscular. Para no complicarla, hay reacciones químicas que se llevan a cabo en el músculo que me garantizan energía. Esas reacciones químicas que se van a llevar a cabo, para que puedan satisfacer mi exigencia, que es la orden que le doy a los músculos para que hagan, reclama sangre. Entonces, por una comunicación entre órganos y sistemas, se activa el sistema cardiocirculatorio para proveer de buena cantidad de sangre a la musculatura involucrada en el ejercicio. Entonces acá viene un punto muy relevante para resaltar. Uno ve en los gimnasios, quiero dar el ejemplo del gimnasio, podría ser en un parque, ¿no? Pero porque el ejemplo del gimnasio es muy gráfico. Uno ve muchas veces que profesionales indican que se vaya a hacer al cliente, ¿no? Que acaba de llegar y dice, bueno, ¿cuál es la rutina de hoy? Hoy vamos a hacer fuerza en pectorales, dorsales. Sí, generalmente las rutinas siguen separadas en piernas, brazos, tren superior, tren inferior,
Y en los días de la semana que no repiten, bueno, van alternando. Eso más ese o menos es otro tema para hablar. Pero en principio, digamos, llegó el cliente, fue al gimnasio y le dice, profe o profa, ¿qué hago? Bueno, hacete una entradita en calor, andate a la bicicleta 5 o 7 minutos y te venís y empezamos a trabajar en las máquinas. Entonces, en realidad, ese mensaje, que es andate a hacer cardio a la bicicleta, claro, el objetivo que persigue quien lo está indicando es realmente activar al sistema cardiocirculatorio, cosa que lo va a conseguir. Uno va a observar que su frecuencia cardíaca aumenta, o sea que trajo una frecuencia cardíaca de reposo, que era, llegué al gimnasio de reposo relativo porque venía caminando y etcétera, ¿no? Pero bueno, tiene una frecuencia cardíaca de 85-90 y se terminó de pedalear los 5 o 7 minutos y está en 150. Sí, el hecho de haber activado una masa muscular importante va a generar también un aumento de la circulación, sí, y una respuesta respiratoria corta. Exactamente. Bueno, entonces hay una respuesta cardiorrespiratoria, donde lo relevante es la parte cardíaca, porque quien realmente aumenta significativamente la frecuencia es el corazón para expulsar más sangre hacia la musculatura involucrada. Entonces uno dice, che, ¿cuál es la musculatura involucrada? Bueno, las piernas, porque estuve pedaleando. No, y los brazos no estaban apoyados en el manubrio. Los brazos no hicieron nada. Y los pectorales tampoco. Estaban, en el mejor de los casos, colaborando sinérgicamente en la posición de los brazos que estaban apoyados. Entonces uno analiza, ¿cuál era el objetivo de la entrada en calor? Primer punto. Bueno, el objetivo es acondicionar al músculo para el esfuerzo posterior. Ahora resulta que me sienta el profesor o la profesora en la dorsalera. Dorsalera. Entonces estoy sentado y empiezo a hacer dorsales. Y digo, perdón, ¿qué objetivo tuvo, entrecomillado, la parte de cardio? Porque era la entrada en calor. Era la entrada en calor. Entonces dice, no, era para aumentar la temperatura de todo el cuerpo. Bueno, me pongo al lado de un calefactor. Si fuera el caso, me daría lo mismo ponerme al lado de un calefactor que pedalear en una bicicleta. No, lo que pasa es que con la bicicleta estoy activando la masa muscular. Sí, pero después me pusiste en la dorsalera. Resulta que la dorsalera los dorsales no fueron los que empujaban los pedales. Quien empujaba los pedales eran las piernas. Entonces, y aún habiendo hecho no dorsales, sino prensa de piernas, o squat, o sea, cuclillas y me levanto un peso, el gesto no tiene ninguna especificidad y metabólicamente tampoco, porque lo cardio, lo aeróbico, implica comprometer al metabolismo aeróbico, o sea, a todos los componentes que en el músculo generan energía gracias a la presencia de oxígeno. Pero la fuerza no usa oxígeno. El entrenamiento de fuerza o el mover pesos, sobre todo de cierta magnitud, porque cuando el peso es tan leve que ni siquiera me genera un problema local que me produzca fatiga, bueno, no estoy trabajando realmente fuerza, es otra variable. Claro, bueno, ese es otro tema. Es como hacer vuelos laterales con una mancuernita de medio kilo en cada mano. Bueno, estoy con peso, pero el peso es insignificante. Es otro tema muy importante para aclarar cosas y ver hasta dónde algo me sirve o no me sirve, ¿no? El territorio de la fuerza es muy rico como para poder ofrecerlo en estas conversaciones. Pero en la realidad, y volviendo a lo que estábamos conversando, ¿hasta dónde efectivamente es útil eso que me han hecho hacer en la bicicleta y ir a pedalear? Porque si bien activo el sistema cardiovascular, la realidad es que no lo voy a usar. Claro. Si lo utilicé para aumentar la temperatura en los músculos que después van a trabajar, pues no lo usé a los músculos en el mismo gesto, porque aún haciendo prensa de piernas, aún haciendo un empuje con las piernas, sea levantando una barra y yo erguiéndome, ¿no? Saliendo desde cuclillas hacia arriba, o poniéndome en la prensa, cual fuera ella, o haciendo extensión de cuádriceps, etcétera. La realidad es que el gesto no tiene nada que ver con lo que estuve haciendo en la bicicleta y la bicicleta tampoco activó el sistema metabólico energético que yo después iba a utilizar. Diríamos, para simplificarlo, ¿cómo se hace la entrada en calor para fuerza? Con fuerza. O sea, me voy al gesto de aquellos músculos que yo voy a trabajar, a ejercitar, y hago con una carga progresiva repeticiones hasta llegar a la carga
que finalmente se ha seleccionado para mis ejercitaciones. Eso sería una progresión. O sea, voy a dar un ejemplo cualquiera. Bueno, yo voy a trabajar prensa de piernas con 100 kilos. Bueno, empiezo a movilizar 50, 70, 80 y paro y hice la entrada en calor. Listo. Y luego, lo digo de una manera muy global, genérica, y hasta se la podría criticar en muchas cosas, no he detenido mi expresión en puntos sensibles para comentar, pero no es el tema, es comprender que la entrada en calor debe ser específica para el al objetivo gesto del que se trabajo. basa. Exactamente. Sí, lo del gesto, dos dudas me surgen. Lo del gesto sí, yo desde mi área lo analizo mucho más porque obviamente también hay un acondicionamiento articular y una anticipación de las cadenas musculares que se van a usar, de las líneas de fuerza que se van a utilizar, las descargas o impacto, digamos, que puedan tener también las líneas de fuerza sobre las articulaciones y demás. Y entiendo que seguramente eso... calentarlo también, ¿no? Anticiparlo, prepararlo desde lo neurológico también sumará en cuanto a la coordinación del gesto, ¿no? En lo que comentaste recién de que conviene o es mejor hacer con una progresión de fuerza ese gesto motor, sí o sí tiene que ser con carga. ¿Es mejor que sea con carga progresiva la entrada en calor para ese gesto de fuerza? Sí, ¿y por qué? Porque cuando uno va a trabajar un determinado grupo muscular en una magnitud de fuerza, esa magnitud de fuerza implica generar un reclutamiento, una convocatoria de fibras musculares capaces de generar la suficiente magnitud de fuerza para movilizar ese peso. Uno lo que hace con una carga progresiva es ir lenta y progresivamente yendo a esas, se llaman unidades motoras, es la motoneurona, o sea, la neurona que va a generar el estímulo para que el músculo se contraiga y el músculo que va a responder a, Las vas a como ese estímulo. Despertando. Progresivamente. Porque en todo empieza esto... el feedback entre Exactamente. el cerebro y el músculo, digamos. Hay una toma de conciencia. Por demanda, por requerimiento. Sí, mira, te voy a comentar algo porque siempre lo doy como ejemplo y creo que es muy importante para que se comprenda hasta dónde hace la lectura el cerebro sin que nosotros nos demos cuenta. Doy un ejemplo porque yo busco ejemplos extremos porque son muy claros, nada más que por eso, al menos desde mi análisis, ¿no? Vamos a imaginar que yo hago un levantamiento de peso muerto, o sea, hay una barra con discos adelante mío y yo voy a levantarla con un único movimiento, un único esfuerzo. Hago ataco y levanté 100 kilos. Bueno, con eso estuve entrenando. Los que me estaban mirando, que sabían que yo volvía el otro día, me hacen una broma. ¿Y qué me arman? Una barra, pero en vez de ponerme 2 discos de 50 en cada lado, me ponen exactamente los 2 discos de 50 pero de telgopor, pintados todos. Yo que entro, hago la entrada en calor, veo la barra, veo los discos y voy a hacer el gesto. ¿Qué me pasa? Me voy para atrás, salgo eyectado para atrás. ¿Por qué? Porque genero una magnitud de fuerza para levantar 100 kilos y me encuentro que había 2 pesas de telgopor, que yo no sabía. Sin embargo, mi cerebro leyó 100 kilos. Mi cerebro leyó 100 kilos y preparó las unidades motoras para levantar eso. Es una pavada, pero pasa con el vaso de acrílico que parece vidrio, que uno va como a levantar la cosa más pesada y dices, ¡opa! Se te va para el otro lado. Esto es realmente muy relevante. Esto lo perceptivo con lo cognitivo y envía con lo neurológico. Bueno, está todo conectado. La entrada en calor, como debiera mejor llamarse, que es el acondicionamiento previo. Porque entrada en calor parece que uno fuera a calentar, dicho en estos términos. El acondicionamiento es más abarcativo. Dice, bueno, yo voy entre tantas cosas a hacer esto, aquello y lo otro. Sí, lubricar las articulaciones, está perfecto. Desplegar, digamos, el rango articular, sí. Entra otro montón de cosas en juego. Todo lo propioceptivo que tiene que ver con la orientación espacial y la coordinación y el equilibrio. Ahí se me ocurre, ahora que comprometiste a la articulación y el rango articular y todo, se me ocurre para otra charlita que sería importante hablar, ¿no? Sobre qué es elongación y qué es flexibilidad. Esa la tenemos pendiente. Y qué es flexibilidad, ¿no? Y cuándo va una y cuándo va otra, porque uno... Claro, bueno, esa es otra cosa también, si es antes de la rutina, después, esa la dejamos para otro momento. Quedará para otra charla de entre mates.
Y bueno, esto que estábamos hablando ahora justamente me hace pensar también que muchas veces el objetivo original o inicial cuando van al gimnasio está planteado, empieza a tener resultados enseguida porque el esfuerzo que empiezan o sea, el primer esfuerzo que les demanda la rutina inicial es un esfuerzo que tal vez significa una adaptación a la fuerza. Pasa que pasan los días y sobre todo los adolescentes se van adaptando así como rápido y siguen haciendo 20.000 repeticiones de 3, 4 series, de 25, con una misma carga. Ahí realmente ya está perdido todo tipo de objetivo. Si es que iban a trabajar la fuerza entendida como poder levantar cada vez más carga. Sí, en principio fuiste muy generosa cuando hablaste de que se pasan algunos días y Sí, hay porque a veces algunos se que se pasan pasan la vida, sí. meses ahí adentro haciendo lo mismo. Sí, porque el profe los vio que está más o menos Sí, yo organizado. ni siquiera quiero comprometer al profesional o la profesional del gimnasio, porque a No, lo porque mejor, tampoco el pobre, alumno demanda. exactamente, el alumno hace el autoservicio, como en el Sí, supermercado. hasta ni quiere que lo corrijan, ni Por quiere que se le supuesto, yo sé acerquen a todo. Yo decirle ya nada. vengo de otro gimnasio. Entra, se distrae, está con la música puesta, hace la rutina que le queda cómoda y cumplió. Bueno, el Nos profesor, liberamos de culpa y cargo todo, ya está feliz. los profesores, las profesoras, instructores de varones, mujeres, saben muy bien de esto y que después puedan o no puedan controlarlo tiene que ver con otra cosa, ¿no? Uno cae a un gimnasio 7:30 de la tarde y va a pedir a Sí, alguien que sí, le dé una están mano, desbordados, están obviamente no se desbordados. puede. Bien, bueno, entonces en este contexto uno lo que debiera comprender es que, primero, yo tengo que buscar en el campo de la fuerza, en realidad pasa en cualquier área del entrenamiento, ¿no? O de la ejercitación. Perdón que te interrumpa, hago una aclaración. No está mal ir y hacer y pasarla bien y distraerse, pero no estar convencido de que uno está entrenando la fuerza ya cuando te empieza a pasar eso. Sí, bueno, por eso cuando uno sabe algunas cosas, las aprende, digamos, caseramente o a través de la experiencia, puede autorregular y no le va a ir mal, seguramente. O sea que los profesores o las profesoras podemos tener un rol central en algún momento y después haber enseñado lo suficiente para que el cliente, el socio del El lugar, alumno sí, el alumno pueda se continuar maneje. y si nosotros le dimos las directivas, bueno, cuando él quiera algo más, puede venir a hacer la A pedir, consulta. claro. Ahora, la realidad es que le debemos enseñar. El principio es enseñarle, para que él Por cuando lo le menos pase, avisarle. para que cuando pase esta situación, él venga y le diga, profe, estoy con el mismo kilo que cuando hacía 12 repeticiones, ahora hago 32. ¿Sigo? Bueno, ¿cuál es el tema? Primero, saber cuál es el objetivo que busco. Aquel objetivo que buscaba con 12 repeticiones, con 32 no lo alcanzo. ¿Por qué? Porque 32, lo que me está diciendo es el peso que no podías mover 12 ya te resulta demasiado liviano. Fíjate que no lo has cambiado, pero logras hacer 32 veces. O sea, 20 repeticiones más. ¿Qué le ha resultado al músculo? Una carga muy leve, relativamente a aquellos inicios. ¿Por qué? Porque ha generado adaptaciones. Adaptaciones que primero principiaron en la coordinación. Coordina mejor. No es el tema hablar de coordinación, pero bueno, Sí, pero significa los menos sistemas, esfuerzo. sí, los sistemas entre ellos se la arreglan bien como para buscar la economía del Siempre. ejercicio. Vamos a hacerlo con el menor gasto lo mejor posible. Exactamente. Desde esta concepción, cuando yo voy a hacer un número determinado de repeticiones, hay un objetivo. Entonces yo no puedo creer que el mismo objetivo, o debiera saber, para no expresarlo mal, debiera saber que aquel objetivo que busqué con 12 repeticiones y no podía hacer 14 porque quedaba agotado en 12, no me puede dar el mismo beneficio que hacer 30. Sencillamente porque los cambios que me produce 12, ya 30 repeticiones, como quien lo identifica al estímulo es la intensidad, y en este caso el número de repeticiones, la intensidad ¿cuál es? El peso a mover. Un porcentaje tal. Bueno, esto es el 80% de mi fuerza máxima. Y las repeticiones representan el volumen. ¿Sí? Bueno, entonces, eso me produce un beneficio. Cuando yo a ese peso
que no me permitiría hacer más de 12, me permite hacer 32, es como que yo, para que se entienda bien, hubiera cambiado el peso antojadizamente. Y aquel que me permitía hacer 12, digo, ay, no me gusta hacer con tanto peso, voy a poner la mitad. Y bueno, y con la mitad hago 32. Claro, pero el objetivo no es el mismo. No conseguí lo mismo, porque aquel que me permitía hacer 12 y no 14, me está generando un cambio. Y el que ahora me permite hacer 30, ese cambio no me lo produce. Consecuentemente, no digo que me perjudique, podría perjudicarme, porque si un objetivo de rendimiento me perjudica. Estoy Claro, haciendo, no avanzar en el claro, objetivo sería voy al que te gimnasio, perjudique. voy siempre al gimnasio, ahora no cambio nada. Bueno, porque hay algunas No cosas, hay un objetivo planteado, o hay, no hay un no, plan. no hay un seguimiento, Ujú. probablemente, las correcciones pertinentes, digo, siempre quiero salvarlo al profesor, la profesora, al instructor, la instructora, los quiero correr, porque insisto con el autoservicio, insisto con Sí, sí, aquel que sí, no, entra. y la falta de demanda también, o porque uno no sabe, o porque está cómodo. Convengamos que el estar cómodo en cualquiera de las situaciones siempre es más sencillo, es más llevadero, y uno va como automatizado. Cuando uno se pone un desafío nuevo, siempre, bueno, genera un esfuerzo, no siempre tenemos ganas de hacerlo. Pero está bueno no hacer un como sí y saber, digamos, asumir que si estamos haciéndolo por distracción, bienvenido sea, pero que si queremos cumplir un objetivo, por ahí hay que ponerle el ojo más seguido. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando recién, lo que pasaría y a lo que dijimos antes de las adaptaciones, ¿no? Ese volumen de carga con la cantidad de repeticiones y todo significa la demanda que tiene el músculo. Si la demanda es importante, que el músculo o la respuesta es de pocas repeticiones, estaría así en el territorio de trabajar, digamos, la fuerza, esta de poder hacer mayor esfuerzo, de tener más fuerza para levantar las cosas, más fuerza para desplazarse. Yo lo estoy pensando también desde la rehabilitación, ¿no? Aquel que por ahí no se puede ni parar o que no puede levantar poquito peso. Cuando empieza a levantar poquito peso, cada vez ese poquito peso le significa nada. Si yo le sigo dando poquito peso, porque le sale y porque cada vez puede hacer más repeticiones, no seguimos aumentando la fuerza. Ahí hace una adaptación y va a estar haciendo, digamos, fuerza-resistencia o un trabajo funcional. Sí, esto merece aclaraciones que las podríamos dejar también para otra oportunidad cuando hablemos de diferentes manifestaciones de la fuerza, ¿no? Pero lo concreto es que uno debe saber que la fuerza puede aumentar por diferentes estímulos. Por ejemplo, los niños que no hacen crecimiento muscular hipertrófico, o sea, como lo hace el adulto cuando mueve grandes pesos. El niño lo que hace es aumentar su fuerza, incluso por crecimiento. Si uno mirara a un niño de 10 años y mirara a ese mismo niño de 8 años y pudiera haber evaluado a los 8, a los 9 y a los 10 su fuerza, hubiera visto que sin entrenamiento aumentó. O sea, que a los 10 tiene más fuerza que a los 9 y que a los 8. En un crecimiento normal, ¿no es cierto? Con un desarrollo Bueno, fisiológico. si a ese cuerpo se le hubiera dado un muy buen estímulo en el territorio de la coordinación, todavía hubiera tenido más fuerza que tan solo por crecer. Esto significa que hay una fuerza coordinativa que uno incluso la puede ver en el mismo primer día del gimnasio, que ve que mueve la carga en las primeras repeticiones, le cuesta mucho, y cuando se mandó a la segunda o tercera serie, ya la misma carga la ve facilitada. Se ve siempre eso. No cambió el peso, Sí. no cambió la magnitud de estrés que él hace para La está traccionar, coordinando y mejor. sin embargo coordina. Exactamente. Bueno, eso es economía de esfuerzo que se Tal cual. manifiesta de inmediato. Y esa mejora coordinativa facilita la movilización del peso sin haber generado un mayor estrés para poder vencerlo al peso. Entonces, una fuerza coordinativa que aumenta en todos y que debiera ser muy bien considerada, porque muchas veces se asusta a la persona cuando dice, no, hay que entrenar la fuerza en el niño, como que en realidad se lo imaginan al niño agarrando, o al abuelo, o a la abuela, agarrando un peso que... No, es que hay diferentes maneras de entrenar la fuerza. La coordinativa es una, para hablar, ¿no? Después hay otras formas de fuerza, pero lo cierto es que si yo fuera detrás de la conquista de músculo en tamaño para
de un tamaño que me garantice vencer pesos mayores. Porque en el caso de los culturistas, que tienen una masa muscular muy desarrollada, más grande que cualquier otro deportista, bueno, no lo hacen moviendo grandes pesos. Hay un método de entrenamiento que facilita eso, además de todo lo que pueda estar colaborando para que ese músculo crezca con ayudas que tienen exógenas. Sin entrar en ese territorio, digamos, si el músculo logra crecer con una carga determinada que se le hace mover, y esta carga la hace un número de veces y una cantidad distribuida de series, hay alta probabilidad que si esto se repite en la semana, durante un tiempo, el músculo haya crecido en tamaño. ¿Y esto es por qué es? Porque estas adaptaciones se dan porque primero el músculo se deteriora para poder mejorar. O sea que el primer impacto que tiene el músculo es, entiéndase bien el término porque no es un concepto de daño maligno. Ese deterioro es imprescindible para que se repare mucho mejor que antes. ¿Qué es repararse mejor que antes? Es que ante la misma carga ya el daño no le acontezca. Es como cuando, si nosotros viviéramos colgados en el living en una bolsa de nylon, evidentemente no nos contagiaría seguramente ninguna bacteria o virus que andan en el ambiente, claro, estamos al vacío casi. Claro, pero cuando salimos de esa bolsa, seguramente cualquier bichito que anda dando vuelta nos genera una patología. Cuando nosotros nos enfrentamos con nuestro propio sistema inmunológico a las agresiones de elementos externos a mi organismo que tienen esa potencia de desequilibrarnos, cuanto más hayamos fortalecido nuestro sistema inmunológico, más preparados estamos defensivamente para que ese bichito que podría venir y generarnos una patología no lo conquiste. El entrenamiento de la fuerza hace eso, es prepararse para ese bichito que le hace daño en los inicios, pero es claro, cada vez se encuentra o se va armando más protegido en tanto y en cuanto esté todo bien hecho. No es mover una barra y discos la garantía de que mi músculo crezca de ninguna manera. Podrá haber una adaptación al trabajo, que eso sí pasa. Nosotros miramos las personas que trabajan en la construcción, que normalmente tienen masa muscular más desenvuelta. ¿Y por qué? Bueno, porque su trabajo cotidiano es mover pesos elevados. ¿Y qué hace el organismo? Y se adapta, porque si no sucumbe, pierde el trabajo. Dice, no tengo que crecer para que a él le vaya bien en el trabajo. Se va adaptando. Entonces, en este marco, que ese es otro tema para no abordar ahora, pero para que quede claro, ¿no? O sea, no es mover dentro de una estructura, dentro de un protocolo de trabajo que implica decir, bueno, debe estar planificado en función de un objetivo. Y el objetivo define cómo voy a trabajar. Quiero hacer fuerza, quiero mejorar, como decías hoy, la fuerza resistencia, quiero mejorar la fuerza explosiva, quiero mejorar la fuerza potencia, quiero mejorar lo que sea. En el territorio del campo de la fuerza habrá que conocer al método que me garantice conquistar esos objetivos. ¿Puedo conquistarlos sin conocer el método? Sí, pero estoy jugando el ensayo-error. Claro, sí, podría pasar. Es como ir a una laguna que me encanta pescar y tiro la caña a ver si pesco algo. Y pesco, y por ahí sí. Ahora, si voy a una laguna que sé que hay cardúmenes como para tirar la caña y seguro salgo, sé si que... le llevas el alimento específico, exactamente, la carnada ideal, mejor. Conquisto el objetivo. Entonces... Sí, la última duda y así la vamos redondeando que no se haga tan larga la charla. ¿Qué pasa con ese feedback del que hablábamos al inicio cuando el estímulo o la demanda ya se conquistó, digamos, la parte de dificultad, se adaptó y ya está trabajando en las 30 repeticiones recontra cómodo? ¿Qué pasa? El músculo siempre va a tender a generar economía. Pero en algún momento empieza a perder lo adquirido. ¿Por qué? Porque ha saturado al sistema con una misma propuesta. Y cuando la propuesta se repite inexorablemente a lo largo del tiempo, la economía lleva incluso a deteriorar aquello que en un momento fue benéfico. Entonces, lo que hace, dice, mira, la verdad, nos habíamos armado para mover esto con alguna dificultad, aunque sean 30 repeticiones. Pero parecía que se venía un esfuerzo y resulta que nos encontramos hace 4 años que estamos moviendo 10 kilos, 30 repeticiones. ¿Qué hizo el cuerpo? Incluso perdió aptitud. Producto de... porque, ¿qué es lo que se sabe? Que inexorablemente las mejoras acontecen cuando se dan los cambios.
¿En los cambios en dónde? En los modelos de trabajo. Hay múltiples formas de alterar el modelo de trabajo, pero nunca la reiteración prolongada, la cronificación del trabajo a lo largo del tiempo le hace bien a nuestra biología humana. Así como nos estresamos en la vida todos los días y eso nos prepara para soportar estrés mayores, habrá un punto que basta, ya no soporto más. Pero digamos, lo normal que es ir creciendo y enfrentando dificultades. ¿Qué es la dificultad? El estímulo del estrés. La novedad. Tal cual. Y ese estímulo del estrés prepara a nuestro organismo de una mejor manera para que el próximo estímulo idéntico a mí me encuentre mejor preparado y lo supere con holgura. Ahora, si siempre se me repite el mismo estímulo, en algún momento hasta empeoro, porque no tengo el mecanismo de adaptación, sino de desadaptación activado. ¿Ahí está? Es un tema muy interesante también. Bueno, y nos vamos a tomar unos mates. Exactamente, muy bien.